Bienvenidos a la segunda temporada de Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Ya no presentaremos doctores, vamos a conversar sobre enfermedades tal cual como son, incómodas, reales y llenas de mitos. Hablemos de lo que te da miedo preguntar, pero que deberías de saber con humor y sin vergüenza. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Mi nombre es Dr. Oscar Bolívar y hoy tenemos un episodio especial, un episodio de pediatría. Me encuentro acompañado con el doctor Alonso Zavala, pediatra. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. La licenciada María Gabriela Mujica, bienvenida. Gracias, doctor, por la invitación. Doctor Ubaldo Muñoz. Gracias por la invitación. Pediatra. Y bueno, ahí tenemos un tema muy interesante. Alimentación complementaria. Llámese alimentación complementaria aquellos alimentos distintos a la leche materna. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra nutricionista. Sí, son esas primeras comidas distintas a la leche materna o a la fórmula, dependiendo de cada caso, que lo que busca es precisamente complementar. Okay. No, es un momento de aprendizaje. No es un sustituto. No es un sustituto, exactamente. Sí. Entonces eso es algo muy importante porque a veces la ansiedad de los papás es muy grande por querer que su bebé ya coma casi que igual como ellos comen igual en casa, ese mismo plato de comida, y resulta que esto es un proceso. Okay. Y es importante entenderlo porque no es nada más el adquirir nutrientes, es también el adquirir habilidades. Eso es sumamente importante porque nos estamos preparando es para el futuro. Lo que buscamos con este momento desde los 6 meses de edad hasta los 12 es precisamente que ese bebé adquiera habilidades que más adelante le van a servir y que además también vamos a poder evitar muchas otras conductas quisquillosas que no queremos que aparezcan. Así es. Okay, sí. Doctor Zavala, comencemos. Esos niños que vamos a iniciar los 4 meses, ¿qué es lo que usted se encuentra en la consulta? ¿Cuáles son los errores más frecuentes o las conductas de los padres? Por lo general, doctor, si el paciente uno lo está viendo desde el inicio, ¿no? Desde recién nacido, las mamitas ya uno las va orientando, ¿no? Cuando se va a acercar el proceso de la alimentación complementaria. Lo otro que vemos, sobre todo, es las alteraciones nutricionales, por 2 cosas. Primero, porque inician antes de tiempo, lo hacen con alimentos que no son los adecuados, y por lo general esas son las mamitas más difíciles de convencer de que lo que le quieren dar no es lo que necesita el bebé. Como estaba conversando la licenciada, lo importante siempre es que la lactancia materna es el alimento ideal desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida, y posterior a ello es que comenzamos con el proceso de la alimentación complementaria, que no es nada más que enseñar a comer al niño, ¿sí? Con paciencia, con amor, pero sobre todo haciendo las cosas de la forma adecuada, que más adelante lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Ok, doctor Ubaldo, algo muy importante sobre las costumbres de esos alimentos, porque por ejemplo vivimos en Perú, las costumbres de la costa no son las mismas costumbres de la sierra, de la selva. Sí, bueno, la alimentación va a ser... La alimentación es universal, ¿no? Digamos que las definiciones para todo. Lo que va a variar es cómo vamos a alimentar a nuestros pequeños. No es lo mismo las costumbres que nosotros traemos de Venezuela, los alimentos que consumimos en Venezuela, los alimentos que consumimos acá, ¿no? Y eso es importante establecerlo y explicarle a la mamá que tenemos que hacer una fusión de culturas, ¿no? La fusión de nuestros alimentos con los alimentos que tenemos a la mano, y explicarle que tal vez algunos que se consumían o porque la abuelita, la mamá, la prima, la tía dice que hay que consumirlo, no es lo más beneficioso para el pequeño. Por ejemplo, hay una costumbre muy particular en Venezuela de que le den crema de arroz, que le den, sin marca comercial, algunos cereales a nuestros pequeños, sí, y por ejemplo acá tenemos una gran variedad de cereales naturales, la quinoa, la kiwicha, y a medida que vayan probando 7 semillas, etcétera, ¿no? Entonces esa fusión es importante saberla, conocerla y explicarle a la mamá que va a ser muy beneficioso para el pequeño. Okay. Doc, ahora sí, ¿cómo iniciamos o cuáles son las recomendaciones para iniciar la alimentación complementaria? Bueno, primero, por lo menos en América, es que el bebé tenga 6 meses de edad.
¿ok? Pero siempre viendo cómo es la condición de cada bebé, ¿ok? Porque puede ser que tengamos a un bebé prematuro y más bien tengamos que hacer una edad corregida para iniciar alimentación complementaria. O puede ser un bebé que tenga los 6 meses, pero aún no sostiene bien la cabeza o no presenta tampoco interés hacia la comida. Entonces eso también es muy importante, porque esto no va a ser algo forzado. ¿Okay? Sino que el bebé tiene que tener como esa necesidad de querer probar para que nosotros podamos también iniciar, ¿cierto? Doctor, ¿por qué ese cambio? Algunos son 6 meses, otros son 4. Porque, son a veces Básicamente son la forma como los establecen ciertas academias, Ajá. ¿no? Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría establece que la alimentación complementaria debe iniciarse a partir del 6º mes con ciertas de algunos puntos específicos, ¿no? Exacto. La Academia Europea de Gastroenterología Pediátrica establece que puede iniciarse a partir del 4º mes, siempre y cuando haya una madurez neurológica. Ajá. La parte motora debe ir de la mano y, por supuesto, una madurez gastrointestinal y propiamente de los hitos del crecimiento, ¿no? Exacto. Eso va básicamente dependiendo de las academias que establecen cómo llevar la alimentación complementaria. Nosotros hace 2 años, estamos en 2023. Sí, en el 2023. Salió las guías COCO para Latinoamérica, que son nuestras propias guías. Nosotros nos guiamos básicamente por las americanas o las europeas, y actualmente tenemos una guía práctica que se reunieron todas estas personas de todos estos países. Más adaptada a la realidad. Exactamente, la realidad latinoamericana. ¿Sí? Y a raíz de esas guías COCO es que entonces la OMS también hace una actualización de las recomendaciones también a finales, en octubre del 2023, hace también las recomendaciones de alimentación complementaria, cosa que OMS tenía también tiempísimo sin hacerlo. Y también hace las recomendaciones en función también de los valores de anemia. Exactamente, Todo eso salió en el mismo año. todo eso. Doctor Alonso, lo importante de la lactancia antes de llegar a eso, porque el desarrollo de toda la... Fundamental. Sí, de toda la musculatura Fundamental. que lo prepara para la lactancia materna prepara al niño para ese proceso a los 6 meses, debido a que contribuye con todos los nutrientes. Además de eso, ayuda a mejorar la flora gastrointestinal del niño, y eso mejora también el eje intestino-cerebro. ¿Para qué? Para que haya un mejor desarrollo y neurodesarrollo. Por tal motivo, no es lo mismo cuando yo tengo un niño que está netamente con lactancia materna exclusiva, libre demanda, a uno que tiene o alimentación mixta o solamente fórmula láctea. Pero siempre es importante que hay que individualizar cada caso. Hay niños que realmente no pueden lactar por ciertas condiciones, bien sean maternas o bien sean producto de alguna alteración metabólica, y en ese caso el niño evidentemente tiene que recibir algún complemento. Lo más importante siempre es que si tengo un niño a término y ese niño tiene la capacidad de esperar hasta los 6 meses para iniciar la alimentación complementaria, esa es la etapa ideal. Lo que conversaba la licenciada es muy importante. Yo puedo tener un prematuro menor de 35 semanas que tenga buena ganancia de peso, que ya tenga sus 6 meses, pero por edad cronológica corregida no lo tiene, entonces yo debo esperar. Si veo que hay alguna alteración, si veo que no hay una estimulación adecuada. ¿Por qué? Porque el riesgo de iniciar antes de tiempo es mucho mayor. Entonces, la importancia de eso es orientar siempre a los padres a que todo es con paciencia, con calma y individualizando cada caso, que es lo más importante. Doctor, entonces iniciamos la alimentación. ¿Es por colores, por alimentos? ¿Cómo se inicia? Bueno, De la A hasta la Z. siempre se piensa que hay como que un alimento específico para iniciar, y resulta que no es así. ¿Okay? Bueno, antes como que se hablaba, empecemos con algo en específico, pero no, realmente es aquel alimento con el que la familia se sienta más identificado y además también se sienta más tranquilo, porque... Es decir, yo necesito que ese papá, o todos necesitamos que ese papá y esa mamá estén sin estrés para ese momento de esa alimentación, porque, bueno, a veces puede generar como que angustia, miedo, temor, porque el bebé se me va a ahogar. Por supuesto, tiene que aprender a lo que es otra consistencia diferente a lo líquido que es la leche materna.
Entonces eso se aprende. Y lógico, esa primera vez a veces ni siquiera prueban nada, sino que simplemente juegan, ¿okay? Tocan, se ensucian todo. Pero ese es un muy buen contacto y es un muy buen aprendizaje, porque eso es lo que estamos buscando. El niño también al explorar aprende. Claro, y hay un tema de confianza allí, cero trauma. Exacto, cero trauma, porque si no, eso también tiene consecuencias a futuro. Entonces, no hay un alimento en específico, sino que necesitamos que sea aquel donde la mamá y el papá o la familia se sienta con confianza al ofrecerlo, ¿okay? Y que además esté disponible en casa. Y lo que siempre hablamos, licenciada, las formas, cómo lo preparo. Eso influye muchísimo. Por lo general, las mamitas piensan que los videos que ven en las redes sociales, donde ven que el niño solo agarra, tiene 6 meses y el niño solo se come el pollo, yo le digo siempre que eso es imposible, que ese niño tiene mayor edad, ¿no? Claro. Porque tiene mejor desarrollo cognitivo. Entonces, que siempre es lo importante, la forma como lo preparo. ¿Por qué? Porque de eso va a depender sobre todo la tolerancia. Y lo importante, no obligarlo. ¿Sí? Por lo general las mamitas quieren obligar a que el niño se coma la taza del puré, de la sopa, de la papilla. Y uno siempre le dice, se va a comer entre 3 y 4 cucharadas, cuando mucho. Pero él va a ir adquiriendo habilidades dentro de los próximos días para que ese proceso vaya mejorando. Claro, y otro error, disculpe, que cometen siempre las mamitas a primer momento es que, por ejemplo, inicio la alimentación complementaria el día de hoy. Fui a la consulta de pediatra, me indica la dieta, empiezo la alimentación y ahora le voy a dar dentro de 3 días. Eso lo que va a ocasionar, ¿verdad?, es trastorno digestivo severo. En vista de que ese intestino nunca había probado ningún alimento que no fuese la leche humana, y ese primer alimento que le estoy dando en otra consistencia, el intestino dice, epa, ¿y qué pasó aquí? Ayer me diste y hoy no me vas a dar. Ahí comienzan los problemas nutricionales o gastrointestinales en este caso, como diarrea, cólico, estreñimiento, puede causar vómito. Entonces todos esos factores influyen para comenzar la alimentación. Es importante con lo que dice el doctor Zavala, ¿no? Que las mamás tienden a confundir, ¿no? No es lo mismo que le dé comida cada 3 días a la regla de los 3 días, ¿sí? Que es importante y siempre pueden confundirla, ¿sí? Darle comida a 3 muchachos cada 3 días, no, es la regla de los 3 días. Ofrecer un alimento durante 3 días continuos para verificar primero la tolerancia y, por supuesto, si hay algún tipo de alergia alimentaria. En lo que comentaba la licenciada, ¿no? La alimentación complementaria, que es la introducción de los nuevos alimentos después de la lactancia materna, la fórmula, dependiendo del bebé, es dejarle claro, darle las herramientas necesarias para que la mamá, el papá o la cuidadora puedan iniciarlas, ¿no? Específicamente porque cada quien en la casa prepara los alimentos diferentes, hace un mercado diferente, compra comida diferente, dependiendo si hablamos de personas acá de Perú, pues, o personas de nuestro país, ¿no? Explicarle básicamente, darles esas herramientas para que puedan iniciarlas, ¿no? Esta es básicamente la cantidad. Un bebé de 6 meses, 4 a 6 cucharadas aproximadamente, que no se las va a comer todas, ¿no? La consistencia, si estamos dejando de pasar lo líquido, que es la leche materna o la fórmula, un tipo papilla para iniciar. Y lo que decía el doctor Alonso, que esos bebés que agarran, ya que es un método inglés, ¿no? Que es el baby led weaning, ¿sí? Eso, para que haga eso ha pasado muchas cosas. Lo primero que va a hacer tu bebé, y siempre se los explico, es el reflujo de destrucción, porque es algo nuevo para ellos, ¿no? Y eso es lo que tienen que ellos tratar de ayudarlos a comprender, que es, como decimos, de la deglución, ¿no? Después, pues, las cantidades y la frecuencia con lo que van a dar, ¿no? Una primera vez, 2 veces al día máximo, ¿no? Y así sucesivamente, a medida que ellos vayan avanzando, vamos incorporando los alimentos. Yo creo que básicamente es brindarle las herramientas a la madre, decirle que disfrute el proceso, que lo primero lo que vas a botar, a lanzar, a sacar, ¿sí? Paciencia. Y que poco a poco él mismo va a ir pidiendo su alimentación. La comida. Claro, y hay algo también muy importante dentro de eso mismo que hay que explicar, es por ejemplo que el bebé tenga dónde comer, ¿okay? Sea una silla o sea en el regazo de la mamá, del papá, porque muchos a veces nos dicen no, en el coche. Entonces hay un detalle, si bebé está recostado es un riesgo donde entonces más bien pueden pasar otras cosas que no queremos, ¿okay? Entonces eso también es muy importante.
Y la silla es porque también necesitamos que ese bebé, si va a estar sentado, tiene que estar bien sentado, porque si él está incómodo, tampoco eso va a ser una dificultad para el aprendizaje. Entonces muchas veces no es que no quiere comer, simplemente a veces no está bien sentado, los piecitos le quedan guindando, no tiene un buen apoyo en la espalda. Igual como pasa con la Como lactancia, si no pasa tiene buen igualito, agarre. igualito. Entonces, claro, eso genera un disconfort en el bebé y por supuesto no le va a prestar atención a lo que tiene que ser, que es al alimento, a esa interacción con el alimento, porque le está aprendiendo ahí no solamente eso, el metérselo a la boca, sino texturas, sabores, olores, colores. Entonces, toda esa interacción es un bagaje muy grande de adquisición de conocimiento para ese bebé, porque de hecho él tiene que aprender hasta la distancia mano, ojo, boca. Esa coordinación es súper importante y la va a hacer es eso, en ese día a día, a medida que yo voy ofreciendo alimentos nuevos. Pero es con eso, con paciencia, sin obligar y con mucho cariño. Y hay que hacer es que mamá y papá disfruten ese proceso y no puede ser con prisa, ¿okay? Porque por salir del paso, porque es que es un momento crucial precisamente para el futuro. Muchas veces nos estamos fijando en el momento y nos olvidamos que esto es que estamos trabajando para el futuro. Realmente esto tiene una repercusión hasta los 10 años del niño. Sí. Entonces, de verdad, es sumamente importante. Eso en el futuro va a ser el niño. Entonces, de hecho, todo esto que al inicio decían de la lactancia materna, que es el inicio para prepararlo a la alimentación complementaria, yo voy a veces un poco más atrás porque digo, desde el embarazo, si mamá no ha comido de forma correcta, pues ya sabemos que hay modificación hasta del sabor del líquido amniótico y eso genera ya un primer contacto de bebé hacia nuevos sabores. Entonces, eso también ya vamos trabajando para eso cuando ese bebé tenga 6 meses. Después la lactancia materna igual, porque igual la leche también modifica un poco el sabor a medida que mamá va comiendo cosas distintas, que hay una alimentación variada. Y bueno, son esos momentos previos para que tengamos una alimentación complementaria también exitosa. Una pregunta importante. Allí, ¿cuándo podemos iniciar con los vegetales, carbohidratos, proteínas? Por allí el pescado, que es un tema que también hablaba por las costumbres. Claro. Bueno, ya me comentas cómo lo vamos a iniciar. En relación a la pregunta que acabas de hacer, es importante destacar que el bebé si va a ser alérgico, va a ser alérgico a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, ¿sí? Uh-huh. O sea, lo que buscamos es introducir todos estos alimentos potencialmente que pueden producir alergia para estimular el sistema inmunológico y lógicamente verificar si realmente hay un tipo de alergia o no. Antes, la vieja escuela esperaba hasta los 12 meses muchas veces para que el bebé se alimentara con pescado, con frutas cítricas, huevo, ¿qué otros alimentos? El pescado, el huevo, las frutas cítricas, todas estas cosas, ¿no? Actualmente sabemos que no. Exacto, fruto seco. Actualmente sabemos que desde un primer momento, lógicamente progresivamente, ¿no? Debemos iniciar todos estos tipos de alimentos. Todos los grupos de alimentos deben estar incorporados desde un primer momento en la alimentación complementaria. No hay como antes para esperar, ¿ok? Sino que podemos iniciar con cualquiera. Si queremos iniciar con brócoli, iniciamos con brócoli. Queremos iniciar con un plátano, iniciamos con plátano. Uno le dice siempre, inicia con las verduras blancas o amarillas, tú escoges. Ajá, tú escoges. Y esa es la forma más fácil, ¿no? Uh-huh. Lo otro súper importante dentro de la preparación, que siempre es una pregunta muy frecuente en la consulta. Doctor, los alimentos llevan sal, condimentos, preparados. Negativo, no pueden consumir ni sal ni azúcar, sobre todo hasta los 2 años de vida, sobre todo por el riesgo metabólico. Y lo otro súper importante es que no necesita comer embutidos, enlatados, gaseosas, té, café. Y algo muy importante que siempre, por lo menos nosotros hacemos el hincapié en la consulta, es que estamos haciendo una campaña para evitar que le den infusiones de hierbas o de plantas a los niños. Primero por todas las consecuencias que esto acarrea, sobre todo desde el punto de vista no solamente de deshidratación, de perforación de alguna víscera, de trastorno renal, de convulsiones, sino que realmente
eso al hacerlo puede generar o perjudicar al niño. Entonces lo primero que hacemos es que iniciamos la alimentación complementaria de la forma más fácil y sobre todo orientándonos también a la dieta familiar. O sea, ¿qué comen? Porque, por ejemplo, si no comen auyama, no lo vas a mandar a comer auyama, porque ya sabes que no se lo van a dar. Entonces tú más o menos te orientas con respecto a qué comen en la casa y a partir de ahí tú planificas cómo vas a comenzar. Eso es más que todo el inicio. Y la idea es que sean eso, preparaciones sencillas, porque muchas veces se cree que tiene que ser algo súper preparado y resulta que no, es algo súper sencillo. Bebé necesita probar el alimento tal cual como es. Entonces, sin alteraciones de ninguna especie, exacto. Entonces, necesita el alimento original, vamos a decirlo así. Entonces, mientras la preparación sea más sencilla, mucho mejor, porque vas a probarlo como tal. Y el problema que tenemos es que a veces la familia está, por supuesto, ya está acostumbrada al sabor de la sal, del azúcar, y cuando prueba ese alimento en una preparación sencilla, al vapor, no tiene sabor. Resulta que no es eso, sino que es que nosotros ya estamos acostumbrados al sabor de la sal y del azúcar, pero bebé no lo necesita. Sí, exacto. Si él no lo conoce, no lo necesita, ¿no? Muy importante en lo que acaba de decir el doctor y la licenciada es que debe ser la estructura de los alimentos que vamos a dar, tiene que ser una consistencia diferente a la que él venía recibiendo, que es la líquida, ¿no? Porque nada está haciendo como hacen muchas mamitas, porque la abuelita, la tía le dicen, o sea, es el alimento, en vez de hacerle papillas con grumitos para que sienta esas texturas, esos nuevos sabores, ¿no? Licuados. Entonces no debemos dar licuados de la cremita, no deben ser líquidos porque no estamos haciendo nada. No. Efectivamente, la alimentación complementaria lo que quiere decir es eso, el paso de lo líquido a un alimento sólido, ¿sí? Y aparte que vienen los trastornos, pues que después el bebé no quiere comer sólido, sino solamente quiere líquido. Una única consistencia y después lo rechaza lo que no es de esa consistencia líquida. Entonces volvemos a lo mismo, estamos trabajando para el futuro y por eso la exposición a esas nuevas texturas son sumamente importantes y además en el tiempo que debe ser, porque en realidad tenemos una ventana desde los 6 hasta los 8 meses para lograr ese paso de esa consistencia grumosa, vamos a decirlo así, para ya después a algo más sólido. Okay, entonces, pero si no se hace, después eso nos trae problemas. Es que el tema de la costumbre es fundamental. Y siempre pongo el ejemplo de mi hijo mayor. Él, cuando vivíamos en Venezuela, él desde chiquito le gustaba mucha fruta, comida de todo. Y luego ya me imagino con todo el tema migratorio, pasaba muchas horas en el nido. Y su conducta alimentaria cambió totalmente. Ahora te comen 1 o 2 frutas. Y obligado prácticamente, sí, pero y antes era todo lo contrario. Y eso tomando en cuenta lo de la fruta es muy importante, que los niños necesitan la fruta sólida, comer la fruta, ¿sí? No que la mamá le haga el jugo, porque estamos perdiendo la estructura, estamos perdiendo la vitamina y al final lo que le estamos dando es azúcar al bebé y eso no es lo que necesita. Exacto, no jugo y tampoco sopas, porque hayamos sido todos criados. La sopita, la cremita. Y siempre las mamitas preguntan eso, ¿no? ¿Cómo comienzo? Entonces ya tú sabes, esta mamita tiene temor. Entonces, antes que lo vaya a hacer, tú lo orientas. Empezamos con una consistencia un poquito más sólida y luego vamos probando. Ya luego él va a probar todas las texturas, que es lo más fácil. Exactamente. Aquí traigo varios mitos. Vamos a comenzar con el doctor Ubaldo. Si le doy agua entre los 6 meses, su digestión va a ser mejor. Falso. Incluso no está recomendada dar agua antes de los 6 meses por riesgo, entre muchas cosas, deshidratación. Y dice deshidratación, pero si le estás dando agua, recuerda que nuestro organismo tiene ciertos elementos, sodio, potasio, ciertos elementos en la sangre, ¿no? Que tienen una concentración específica. Si damos agua antes, podemos desencadenar algún trastorno hidroelectrolítico. Aparte, dependiendo de cómo venga esa agua, puede causar algún tipo de infecciones gastrointestinales, etc. Entonces, indiscutiblemente, no. Okay. Perdón, doctor. Mientras más rápido comas sólido, mejor crecerá. Todo en su momento. Y precisamente es un aprendizaje y es de forma progresiva.
Entonces debemos ir precisamente en su consistencia de papilla, pasamos después a algo más sólido hasta que ya come trozos. Doctor Alonso, ¿debe empezar con jugos o sopitas licuadas? Realmente empieza tal cual como lo estaba explicando la licenciada, ¿no? Lo que importa es la forma. Puede comenzar con puré, papillas, un poquito más de sólido. Inclusive está recomendado que tú dentro de ese protocolo de inicio, tú puedas darle sopas, pero como inicio. No es que todos los días le vas a dar sopa, mañana, tarde y noche. Y lo otro súper importante, siempre preguntan, doctor, ¿cuántas comidas al día debe comer mi bebé? Y eso es muy importante. La regla de los 3 que explicó el doctor es la más adecuada. Es decir, este bebé va a comer 3 veces al día durante 3 días. Si no hubo ningún trastorno digestivo, a partir de ahí ya puede comer las 5 comidas al día, que es desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Ya, doctor Ubaldo, ¿el azúcar y la sal ayudan a que el niño acepte la comida? Digamos que es más para que mamá y papá se sientan felices, ¿no? Sí. Como siempre les digo en la consulta, si no lo conocen, no lo necesitan. Y ningún bebé necesita hacerle azúcar para sobrevivir. Ok. Doctora, si rechaza un alimento, ya no se le debe de ofrecer. Es importante. No nos debemos cansar nunca de ofrecer. Se habla en la literatura que hasta 15 veces, pero realmente actualmente estamos manejando que miles. Es decir, sí, siempre hay que ofrecer. Y pasa siempre con ciertos alimentos. Sí, y nunca considerar que el primer rechazo va a ser permanente. No, sino que simplemente hay que siempre ofrecer. Y a veces también son hasta como de temporada. Sí. Pasan unos meses y siempre quieren lo mismo y después lo rechazan y pasa otro tiempo y otra vez lo vuelven a aceptar. Entonces la idea es que siempre haya variedad y paciencia, y no nos debemos nunca de cansar como padres de ofrecer el alimento. Doctor Alonso, ya estamos terminando. ¿Debe comer mucho para dormir mejor en la noche? No, eso es un mito. Realmente lo importante es que lo que le ofreciste, en este caso si fue la cena, que los alimentos sean los adecuados y que aporten la cantidad de nutrientes que necesita el niño. Por lo general pasa mucho con las mamitas, es que, por ejemplo, hicieron alguna papilla, agregaron alguna proteína, bien sea pollo o carne, entonces preguntan, doctor, ¿yo le puedo dar esto de cena? Y yo, sí, pero lo que te tolere, es decir, te toleró 5 cucharillas, eso es lo que quería y ya, sin obligarlo a comer, por supuesto. Sí. Con el Baby Leg Weaning los niños se atragantan más. Bueno, realmente el Baby Leg Weaning o el Bliss, que son formas de alimentación complementaria que no son de Latinoamérica, nacieron, o su cuna está en Inglaterra, nacieron como una forma de disminuir lo que era la obesidad en ese país, ¿no? Y está muy de moda. Las redes sociales, toco siempre el tema de las redes sociales, es mucha información. Como decía el doctor Alonso, para que un niño que tú ves en la red que está agarrando, se está llevando a la boca, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, el Baby Leg Weaning primero tiene que ver un personal capacitado, especializado en esa forma de alimentación para llevar, para enseñar a los padres a poder implementarlo, ¿sí? Porque efectivamente tiene más riesgo de atragantamiento que el resto, por lo menos que la forma tradicional, que es como iniciamos. Yo no digo que no, si siempre le digo a las mamás, son 3 formas que podemos iniciar la alimentación complementaria: el tradicional, el Baby Leg Weaning o el Bliss, pero siempre digo que a mí particularmente, por la alimentación, iniciar la alimentación complementaria como el método tradicional. Y una vez que el bebé comience a deglutir y esté establecido ya la parte motora de los hitos del crecimiento, que le agarre y llevarse a la boca, ya podemos incorporarlo. No digo que es mala, pero por lo menos de entrada no. Y lo otro, que los 3 riesgos fundamentales: malnutrición, riesgo de atragantamiento y la otra súper importante, trastorno digestivo. ¿Por qué? Porque por lo general el niño no se va a comer la cantidad que necesita en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque está aprendiendo a comer. Entonces, todo es un proceso y lo más importante siempre es tener calma. El último, doctora. ¿La alimentación complementaria reemplaza la lactancia? No, para nada, precisamente su nombre lo dice, complementaria, es decir, va a complementar esa leche materna o esa fórmula. Y muy importante, cuando nuestros niños estén comiendo, es necesaria que haya siempre un adulto supervisándolo. No dejemos a nuestros niños comer solos. ¿Okay? Eso también es muy, muy importante. Sí.
Bueno, vamos a concluir con una recomendación final y recordarle a todos nuestros seguidores dónde pasan sus consultas. Doctor Alonso. Estamos pasando consulta en la sede de Bolívar Medic de Los Olivos y en la sede de San Juan del Lurigancho. Una recomendación. Bueno, dentro de la recomendación para el inicio de la alimentación complementaria, lo primero que le digo a las mamitas, que tengan paciencia, que lo hagan con amor y que es el segundo proceso más importante de la vida del niño. Es decir, lo más difícil fue empezar la lactancia materna, ahora viene ese otro complemento, que es la alimentación complementaria a partir del 6º mes. Pero hay que hacerlo siempre bajo orientación, ¿sí? Y sobre todo con mucha calma. Doctor Ubaldo. Bueno, yo estoy pasando consulta en la sede de Los Olivos, en la sede de Miraflores, en la sede de Pueblo Libre. Y lo que le puedo decir a las mamás, que todo a su tiempo, que disfruten el momento. La alimentación debe ser perceptiva, que le den todos los tipos de los grupos de alimentos a su bebé, que no les dé miedo, que le den huevo, que le den pescado, que le den todos los tipos de frutas, que le den agua, que es muy importante a partir del 6º mes en cantidades específicas, ¿no? Pero que bueno, siempre con el acompañamiento del personal calificado. Doctora. Bueno, estamos pasando consulta también en la sede de Los Olivos, Miraflores y Pueblo Libre. Y como recomendación, aparte de disfrutar el proceso, de llevarlo con calma y con mucho amor, importante que nuestros niños coman el arco iris. Eso es decir, cuando digo eso me refiero a color. Necesitamos color en el plato, ¿okay? Que haya variedad en todo, es decir, necesitamos no quedarnos pegados con un mismo alimento y ser respetuosos con las señales de hambre y de saciedad que puedan tener nuestros bebés. Y eso es, cada bebé es distinto, pero cada mamá sabe y conoce a su bebé y es capaz de reconocer cuando bebé ya no quiere más. Entonces dejemos de manipular también a nuestros bebés con una cucharadita más, haciendo el avioncito. No, respetemos sus señales también de saciedad. Bueno, agradecerles por haberse tomado el tiempo. Quedamos pendientes por allí un tema de obesidad infantil. Sí, se tiene que repetir este encuentro. Perfecto, ¿no? Queda el compromiso. Sí. Bueno, gracias a todos. No olviden suscribirse a nuestro canal, es totalmente gratuito. Siempre vamos a estar publicando todos los sábados episodios con bastante información de valor. Denle like, dale a la campanita y nos vemos en un próximo episodio.